de Hurlingham. Bueno, está muy bien. Estamos en comunicación con Guido Sac, que es director de Economía de Fundar. Y ¿cómo estás, Guido? ¿Todo bien? Pablo Vinocur te saluda. Buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte. Bueno, primera pregunta, nada que ver, personal. ¿Tenés algún recuerdo de algo en lo que te haya complicado la existencia del cepo? Bueno, sí, la verdad que yo estaba comprando un departamento de Pozo allá por 2011, pensando que era un buen negocio, cuando, se puso el primer cepo, el primer cepo de esta última era de cepos, digamos. Sí, claro. Y finalmente terminó siendo un mal negocio. Fue lo primero que me afectó el cepo. Básicamente nunca me imaginé que tomarían una medida semejante. Está muy bien, está muy bien. Bueno, buenísimo. Bueno, primeras reacciones. ¿Cómo viste la salida del cepo de hoy? ¿Cómo viste el funcionamiento del mercado hoy? Mira, el dólar se terminó estableciendo en un valor menor al que muchos esperábamos, me incluyo. Las experiencias pasadas se había estabilizado el dólar un poco por debajo de los paralelos. Esta vez fue bastante más bajo que los paralelos, un 10% más bajo que lo que cotizaron el viernes. En principio, el gobierno lo festejó. A mí no me queda tan claro que sea una buena noticia eso, básicamente porque lo peor que nos puede pasar con estos dólares que consiguió el gobierno del FMI y de otros organismos es gastárnoslo en nuevamente tener un tipo de cambio más bajo de lo que puede soportar la economía argentina. Okay. Así que puede pero pará, que hoy el Banco Central no intervino. No intervino, pero eso no es lo más relevante porque ojalá hubiera intervenido para comprar reservas, ¿no? Pero lo digo porque tranquilamente puede haber una sensación de carry trade, es decir, de que quien apueste al peso y hacer tasa en pesos en los próximos meses le va a ganar a quien lo haga en dólares, por ejemplo, pero sin que esto sea sostenible, ¿no? Para el tipo de cambio, digo, independientemente de si el Banco Central interviene o no. Se vienen meses de cosecha, el mercado sabe que el Banco Central va a tener 15.000 millones o más de dólares para intervenir y por lo tanto eso puede generar cierta tranquilidad de que en estos meses quien apuesta al peso va a ganar. Pero lo que está detrás del tipo de cambio es la productividad de la economía argentina y mientras seamos caros en dólares, mientras sea más barato ir a Florianópolis que a Mar del Plata o ahora en vacaciones de invierno ir a esquiar a Chile que a Bariloche, y estamos jodidos porque lo que tiene que pretender un gobierno con su política económica en general y en particular la cambiaria es que se produzca en el país todo aquello que el país puede producir. Y cuando el turismo se va afuera es producción argentina que no se realiza. Y eso no solo pasa en el turismo, pasa en la industria, pasa en servicios. Entonces cuando se establece un tipo de cambio muy bajo y estamos caros en dólares, tenemos que saber que puede durar un tiempito, pero no mucho, y que eso no va a ser la solución de la inflación y del estancamiento argentino. Guido, a ver si te entiendo bien. Vos decís que hoy el dólar cerró a 1.230. Vamos a suponer que esto se estabilizará ahí. ¿Vos decís que la Argentina sigue siendo caro en dólares entonces? ¿Sigue siendo, cara? Sí, sin lugar a dudas. Si comparamos prácticamente todos los precios de la economía, particularmente los bienes y servicios, particularmente los bienes. Los servicios públicos en Argentina son relativamente baratos todavía, pues están subsidiados, o al menos en algunos segmentos, pero si comparamos prácticamente todos los bienes de la economía a 1.230, están caros en dólares, ya lo estaban a 1.350, con lo cual a 1.230 están más baratos todavía, más caros todavía en dólares. O sea, vos lo estás tomando, estás tomando como un poco el precio del blue, digamos. Bueno, cuando la gente comparaba si irse de vacaciones de verano, claro, a Brasil o a la costa argentina, estaba comparando al paralelo, no al oficial, ¿no? Claro, pero no en el caso de los, digamos, de los temas más industriales, o sea, donde sí juega el dólar oficial. Exactamente, para las importaciones jugaba el dólar oficial, bueno, sigue jugando el dólar oficial, pero antes estaba más bajo.
Para las exportaciones el dólar blend, que era un mix entre 80% oficial, 20% contado con liquidación. Básicamente el dólar para exportaciones estaba en 1140, perdón, y el dólar para importaciones estaba en 1075 más o menos. Entonces, esos tipos de cambios sí aumentaron, va a tener su reflejo en precios. Pero bueno, dicho esto, yo celebro que hayan sacado el cepo. El cepo es una anomalía en la economía argentina que debería haber dejado de existir antes, y bienvenido que deje de existir ahora. Mejor ahora que más tarde. Hubiera sido mejor quizás el segundo semestre del año pasado, pero bueno, mejor tarde que nunca. Aguantame que me quiero detener en una cosa que dijiste. Vos hablaste de que los exportadores ahora van a tener un tipo de cambio de 1140 y antes lo tenían de 1075. ¿Es así? No, perdón, quizás me expresé mal. Los exportadores con el dólar del agro, ¿no? tenían hasta el viernes, Sí. recibían 1.140 pesos por dólar y ahora reciben 1.230 al valor de hoy, pesos por dólar. Reciben, ahora voy a hacer el cálculo, pero algo así como un 7-8% adicional. Ok. ¿Y para vos eso es suficiente para que ellos liquiden exportaciones o no? Mira, depende del sector. Yo creo que el sector agropecuario sí va a liquidar exportaciones, y de hecho hoy la afirmación de Milei diciendo que en julio van a volver las retenciones adicionales que se quitaron hace unos meses, apunta a generar los incentivos para que los productores agropecuarios liquiden. A ver, el productor agropecuario, si piensa que el tipo de cambio se va a mantener relativamente estable, tiene incentivos a liquidar, quedarse con los pesos y hacer tasa en pesos, ¿no? Claro. Invertir los pesos en tasa hasta algún momento en el que sienta que el tipo de cambio puede no aguantar, ¿no? Como sucedió durante casi 1 año y 3 meses, ¿no? Desde que asumió Milei hasta mediados de marzo. Y en el último mes había serias sospechas de que el régimen cambiario iba a modificarse y iba a haber una devaluación, y bueno, por eso el Banco Central tuvo que desprenderse de unos 2.000 millones de dólares en el último mes. Bien. ¿Para vos cuánto tiempo puede durar un tipo de cambio así? Pongamos 1230, puede ser 1300 también, es lo mismo. Sí, bueno, supongamos 1.230, 1.300 con un aumento del 1% mensual, sí, como estaba el rolling peg hasta sí, el viernes, y como aumenta la banda superior, ¿no? De estas bandas, con una inflación que fue 3,7, que seguramente en abril sea un poco más alta por la devaluación de hoy, en mayo también. Puede durar hasta después de las elecciones. Obviamente no tengo una fecha exacta, ¿no? Pero el problema es que si se va apreciando en términos reales la moneda nuevamente, y en diciembre estamos en una situación similar a la que teníamos hasta el viernes pasado, y vamos a volver a la misma situación, con la diferencia que vamos a tener 15.000 millones, 20.000 millones más de deuda. Con lo cual no vamos a haber resuelto nada y vamos a estar más endeudados que antes, con más exigencia de dólares, con más escasez de dólares, y por lo tanto con un tipo de cambio sostenible más alto todavía. Okay. Esa es inflación reprimida, esos niveles de actividad que en algún momento va a volver la recesión y no se va a poder recuperar la economía. Quiero entrar en alguna otra variable. Hablamos del dólar. Recién me mencionabas los precios. ¿Qué va a pasar para vos con los precios? Hoy tuvimos una devaluación un cambio del tipo de cambio, para ponerlo en términos del gobierno, del 12% aproximadamente. ¿De eso cuánto pasa a precios? Bueno, depende de varias cuestiones. Que va a pasar una parte a precios, no hay ninguna duda. La pregunta es ¿a qué valor del dólar tenían control los precios hasta el viernes? Hay algunos sectores que ya importaban al paralelo, la mayor parte importaba al oficial, pero importa al oficial con una expectativa de devaluación. Con lo cual es posible que el pasaje a precios no sea tan fuerte, porque finalmente la depreciación
no fue tan significativa como en otras ocasiones, ¿no? Veníamos de una de 120% en diciembre del 2023. Ujú. Entonces, seguramente se dispara entre sectores. Algo va a pasar a precios y por lo tanto abril seguramente haya una inflación que con suerte empiece en 3 y posiblemente en 4%. O sea, en abril vos ves un 4. Y puede haber un 4 porque ya se veía una inflación mayor al 3% con este aumento del tipo de cambio, sí puede llegar al 4 tranquilamente. Bien. Y la contracara de esto son los ingresos, los salarios. Sí. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, las paritarias hasta ahora venían haciéndose más cerca de una inflación del 1% mensual que del 3,7% que se dio en marzo. Es decir, en marzo claramente los ingresos cayeron en términos reales. En abril posiblemente pase lo mismo. El nivel de actividad está muy relacionado con la evolución de los salarios reales, con su poder adquisitivo, y por lo tanto los indicadores de consumo y de actividad de marzo y abril van a ser malos. Y ahí después tenemos un problema, ¿no? En economía tenemos muchas disyuntivas y muchas dicotomías, ¿no? Si los salarios recuperan en mayo, Sí. la economía, el nivel de actividad económica puede que repunte un poco, pero la inflación se va a mantener alta. Si los salarios no repuntan en mayo, el nivel de actividad no recuperará, pero la inflación puede que baje un poco con respecto a marzo y abril. Y es lo mismo que pasa con el tema del tipo de cambio, ¿no? Digo, hoy el gobierno se dirime entre hacer una política de corto plazo que lo ayude a llegar mejor a las elecciones o una política de estabilidad o de intentar la estabilización de la economía a mediano y largo. Si Bueno, establece pero un tipo pará, el gobierno dice que no. Dice que no hay dilema, que ellos están haciendo lo que hay que hacer y que no están mirando en las elecciones. Bueno, la verdad es que ojalá que así fuera, No lo pero ves. hay una continuidad. Este gobierno trae una novedad en materia macroeconómica, que es el equilibrio o el superávit fiscal. Es una novedad necesaria, Ujú. bienvenida sea, y una continuidad que prácticamente tenemos desde Martínez de Osa fecha, que es establecer tipos de cambio artificialmente bajos, insosteniblemente bajos, que cuando se hacen realmente insostenibles, porque el flujo de dólares o el stock que uno tenía acumulados se termina, el tipo de cambio pega un salto, la inflación sube, la economía cae, y así estamos hace ya casi 50 años. Y eso no se modificó Bueno, pero con el pará. Porque Milei dice, no habla de 50, habla de más, habla de cada día cambia, ¿no? Un día es 70, 100, 120, pero lo que vos analizás como el problema del tipo de cambio artificialmente bajo, ellos lo que dicen es, el problema fue el constante déficit fiscal. Bueno, te pregunto a vos, ¿cuál es el problema real entonces? No, son los dos. Uno tiene que tener una macroeconomía consistente que tiene varios pilares. También hay pilares de tasa de interés que podemos mencionar, que Argentina tampoco ha tenido, pero bueno, básicamente es tener un presupuesto relativamente equilibrado. Digo relativamente porque no es necesario tener superávit fiscal absolutamente todos los periodos, ¿no? Hay momentos que puede que sea necesario tener algún déficit, otros algún superávit. Lo que no podemos tener es un déficit crónico financiado únicamente con emisión monetaria año tras año durante 15 años Sí, o consecutivos. deuda, ¿no? Claro, entonces eso no se puede tener. Más allá de que uno puede discutir la composición del ajuste o la velocidad del ajuste fiscal, llegar a un equilibrio presupuestario era necesario. Uh-huh. Lo mismo con respecto a un tipo de cambio. Es necesario tener un tipo de cambio que fluctúe, porque la verdad que la función del tipo de cambio es amortiguar shocks en la economía local, es decir, cuando suben los precios internacionales, por ejemplo, un tipo de cambio más bajo, cuando los precios internacionales bajan, un tipo de cambio más alto. Eso Argentina nunca lo ha tenido, porque utilizó el tipo de cambio como una herramienta antiinflacionaria. El problema es que todo gobierno que pudo estableció un tipo de cambio tan bajo para mostrar resultados inflacionarios a corto plazo. Y cuando las expectativas de evaluación se desatan, fíjate que ni siquiera hablo del tipo de cambio,
sino de las expectativas de devaluación, se desanclan o se desatan, ya la inflación reacciona, que es lo que pasó en marzo. Marzo no subió la inflación porque el tipo de cambio aumentó más de lo que venía aumentando. De hecho, el oficial siguió aumentando el 1% y el paralelo se mantuvo relativamente acotado. ¿Por qué? Aumentó 3,7 los precios en marzo, y porque se veía, se respiraba, se sentía que en cualquier momento podía haber una devaluación y los comercios se anticipan a eso. Los comercios, las industrias, todo productor se anticipa a eso. Te quería hacer una última pregunta, que alguna vez lo hemos hablado por privado. Milei dijo toda su carrera, siendo candidato, siendo economista, la inflación es un fenómeno solamente monetario, como dicen, eminentemente monetario, una cosa así dice, pura y exclusivamente monetario. Yo corto la emisión monetaria, se corta la inflación en el largo plazo. Bueno, en teoría Milei cortó la emisión cuando asumió. Pasó 1 año y medio y seguimos con inflación. ¿No se cae la biblioteca que dice eso? Sí, a ver, se cae, pero esa biblioteca ya... A ver, ni siquiera Milton Friedman es tan enfático con respecto a eso, aún siendo la persona que dijo que la inflación era en todo lugar y todo momento un fenómeno monetario. Que sea en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario no significa que la única causa exclusiva sea la emisión monetaria. Eso es una mala interpretación incluso de lo que dijo y escribió Milton Friedman. En ningún lugar del mundo la inflación es única y exclusivamente por emisión monetaria. Sí es cierto que lo que decía antes, que si un gobierno, un Estado, ¿no? Porque para no hablar de un gobierno, pues fueron sucesivos gobiernos, tienen déficits fiscales crónicos, principalmente financiados con emisión año tras año, va a tener impacto en precios, sin lugar a dudas. La emisión monetaria, el financiamiento monetario del déficit fiscal, es una herramienta que hay que usar de manera excepcional, en pandemia, en 2020, en 2008 con la crisis subprime, pero no lo podemos tener como herramienta constante de financiamiento porque pasa lo que pasó en Argentina. Ahora, de ahí a decir que es el único causante de la inflación también es falso. Ha habido procesos inflacionarios sin necesidad de que la emisión monetaria acompañe. Está súper documentado también. Bien, bien. Guido Sac, director de Economía de Fundar, muchísimas gracias por esta charla con Muy Lunes y gracias por el aporte y por lo equilibrado de tu análisis, que es difícil de encontrar en estos momentos. Bueno, agradezco mucho la invitación cuando quieran. Dale, abrazo. Hasta luego. El lunes es inevitable. Pero Muy Lunes